importante cuando la Biblia nos habla de que al momento en que nosotros creemos, ponemos nuestra esperanza en Jesús, nuestro espíritu pasa de muerte a vida instantáneamente. Eso es un milagro que el Señor hace de la justificación. Sin embargo, para que nuestro... Ah, ok, ya. A ver si me lo puedes pasar. Qué locura acá. No llega la señal, es la unción. Entonces, sin embargo, para que nuestra mente sea transformada y empecemos a pensar como Jesús y a pensar de la manera que Dios quiere que pensemos, eso toma mucho más trabajo. Porque entonces para poder cambiar nuestra manera de pensar tenemos que ser intencionales en renovar nuestro entendimiento. Y eso es una guerra espiritual. No es solamente cuestión de que nuestro espíritu sea salvo o pase de muerte a vida, porque eso lo hace el Señor por su soberana gracia. Pero para que nuestra mente sea santificada y pensemos más como Dios piensa, tenemos que invertir esfuerzo, tenemos que invertir tiempo. Y eso es lo que al final también va a producir vida. Entonces, a ver, ese sí es. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es cosmovisión? Entonces, cosmovisión es un conjunto de ideas o de presuposiciones en las que se cree por fe respecto de lo que se acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. Ya vamos para allá. ¿Puede darle al siguiente, pastora, por favor? Siguiente. Ya hablamos de eso. Siguiente. Ya hablamos que las ideas tienen consecuencias. Siguiente. 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 Ahora sí ya. Eso, ahí está. Entonces, es un conjunto de presuposiciones, ¿sí? Un conjunto de ideas en las que nosotros creemos por fe, ¿sí? Respecto a lo que se acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona, ¿sí? Si simplificamos esto mucho más, simplemente es como la manera en que nosotros vemos el mundo. Imagínense que todos nosotros, yo no sé si acá alguno sufre de miopía, de astigmatismo, yo sí, de las dos. Y entonces, imagínense que ustedes no pudieran ver sin gafas. Solamente necesitas gafas para ver todo el tiempo, pero tus gafas siempre están manchadas. Entonces, en cualquier momento de tu vida, tus gafas van a estar manchadas. Y todo lo que tú veas va a tener el color de, digamos, si tus gafas están manchadas de azul, pues todo va a parecer azul. Si están manchadas de verde, todo va a parecer verde. Entonces, eso es nuestra cosmovisión, es la manera en que nosotros interpretamos el mundo. Si puede ser que el mundo no esté tan verde como tú piensas, pero porque tus gafas están manchadas, lo ves todo verde o lo ves todo azul o el color que sea. Es como el marco de referencia bajo el cual nuestra mente opera. Y todo el mundo, como hablamos ayer, todas las personas tienen una cosmovisión. No solamente nosotros los cristianos, pero todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué tan bíblica es nuestra cosmovisión? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero todos tenemos una cosmovisión. Entonces, ya hablamos de un conjunto de ideas en las que se cree por fe. Entonces, el ateo, aunque sea ateo, tiene una cosmovisión en la que cree por fe. Él por fe cree que Dios no existe. Aunque suene un poquito ridículo, pero esa es la manera en que nuestro cerebro funciona. No hay manera de que tú digas, no, yo no tengo una cosmovisión. Mentira. Tienes que tener una cosmovisión. Porque tu mente funciona de esa manera. Nuestra mente necesita un marco de referencia para poder funcionar. Y eso es la cosmovisión. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a la definición de cosmovisión? Porque luego vamos a estar trabajando un poquito sobre ella. ¿No? ¿Sí? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, el punto es que cada persona la cosmovisión es la manera en que tú ves el mundo. Y esa manera en que tú ves esas gafas, digamos, se crean o se forman, ahorita vamos a ver eso, pero se forman se forman de muchas maneras, ¿sí? Muchas ideas que uno obtiene a lo largo de su vida
Y nosotros creemos sin darnos cuenta en estas ideas de una manera casi automática. Por ejemplo, yo puedo pensar, como hablábamos ayer, yo puedo pensar que el trabajo es una maldición. Entonces yo, sin darme cuenta, yo por fe creo que el trabajo es una maldición. Yo no me estoy dando cuenta que creo eso y simplemente lo creo. Hasta que llega alguien y me pregunta, oye, ¿tú por qué cuando vas a trabajar no trabajas? Te pones a charlar con tus compañeros, te pones a molestar con los demás. Ay, no, yo no sé porque me gusta. Pero si tú empiezas a bajar y a bajar en el árbol que veíamos ayer, ¿se acuerdan? El árbol de las creencias. Entre más bajas y bajas y bajas, te das cuenta es que la persona cree que el trabajo es una maldición. ¿Cómo llegó ahí? Ya vamos a hablar de eso. Pero el punto es que la persona cree por fe que el trabajo es una maldición. La persona cree que las mujeres, que los hombres son superiores a las mujeres. La persona cree que los latinos son pobres. La persona cree que, no sé, ¿qué otras ideas pueden haber por fe? Cree que educar a mis hijos la, es la tarea del Estado. Entonces son muchas ideas en las que las personas creen por fe sin darse cuenta. Y ahorita vamos a hablar de cómo se llega a este punto. Porque la cosmovisión se forma de una manera muy específica de la que vamos a hablar ahorita. ¿Puede al siguiente, pastora, por favor? Unos sinónimos de cosmovisión, para que tengamos una idea, puede ser una mentalidad, una filosofía, un sistema de creencias, unas gafas, una manera en que vemos el mundo. Cosmo, el universo; visión, pues ver, una manera en que vemos el universo, todo lo que nos rodea, en la que vemos a Dios, en la que vemos a nuestro prójimo, en la que vemos el mundo. ¿Sí? Siguiente. Siguiente, no, siguiente, siguiente. Entonces, ¿cómo se forma una cosmovisión? Esto es súper importantísimo, porque ya hablamos de que todos tienen una cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Y cómo llegamos a tenerla es lo que vamos a discutir ahorita y vamos a aprender un poquito más. Siguiente. Entonces, siguiente, siguiente. Dele clic hasta que aparezca todo el siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, aquí vemos, hay 4 razones principales a través de las cuales se forma la cosmovisión. Entonces, 2 de esas son razones externas y 2 son internas, ¿sí? Las razones externas o de afuera son las razones religiosas y las razones filosóficas. ¿A qué me refiero yo con razones? Vamos a ir una por una, pero por ejemplo, razones religiosas. ¿Cómo se forma la cosmovisión de una persona? Puede formarse a través de escritos sagrados, de escrituras sagradas, puede formarse a través de templos, a través de todo lo que tiene que ver con lo religioso, a través de líderes religiosos. Entonces, pensemos, aquí en Colombia, ¿cuál sería la institución o el organismo, digamos, o la esfera de la sociedad que aportaría más a esta parte de razones religiosas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el organismo? ¿Cómo? ¿Cuál sería el organismo que aporta más a esta parte de razones religiosas? ¿Ustedes qué dicen? La iglesia, sí. ¿Y qué iglesia? La iglesia católica. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro país en su gran mayoría tiene una creencia católica aún todavía. Entonces, en el caso de un líder religioso, ¿cuál sería ese líder religioso que usualmente es el que ayuda a crear esta cosmovisión de la parte de las razones religiosas? ¿Ustedes qué piensan? El padre, usualmente es el padre porque nosotros no tenemos contacto con el papa en el Vaticano, el obispo, el que está ahí en la misa, el que está ahí el sacerdote. Entonces, pero ahora imaginemos que nosotros no somos de Colombia, somos de Jordania, o del Líbano, o de Qatar. Entonces, ¿cuál sería el organismo ahí que ayudaría a crear esa cosmovisión de parte de las razones religiosas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que es la Iglesia Católica? Obviamente no. En el caso de ellos, el organismo que ayudaría a formar la parte religiosa es todo lo que tiene que ver con la parte musulmana. Y en vez de ser un pastor, sería un imán. Bueno, imán se llama como los pastores de los musulmanes. En nuestro caso, ¿cuáles serían las escrituras sagradas que ayudan a formar nuestra cosmovisión? La Biblia.
Sí, en el caso de los musulmanes, ¿cuál sería esa escritura? El Corán, el que es como, sí, el texto sagrado de ellos. Entonces, eso no quiere decir de que nuestra cosmovisión ya sea 100% bíblica solamente porque vivimos en un país con una herencia católica, pero es para que veamos cómo se empieza a formar la cosmovisión de las personas. La otra razón externa son razones filosóficas. ¿Qué razones filosóficas tenemos como ejemplo? Tenemos la educación, tenemos la coherencia, o sea, lo que es mejor, lo que pensamos que es mejor, y tenemos la razón, la lógica y la prueba. Entonces, am, como parte de la razón filosófica está la educación. ¿Qué incluye todo esto? El colegio, la universidad, lo que recibimos de otras personas que nos enseñan. Entonces, así también se crea nuestra cosmovisión. Si nosotros recibimos ideas y recibimos, sí, paradigmas, si cabe el término, a través de todas estas razones filosóficas. Para algunas personas esa razón es la Universidad de los Andes, para otro es la Uniminuto, para otro es el SENA. Pero el punto es que razones filosóficas también ayudan a la creación de una cosmovisión. ¿Ok? Y las razones de adentro, perdón, estas son las de afuera. Ahora las de adentro. Tenemos las sociológicas, que es, a ver, ya lo tengo acá. Sociológicas. ¿Sociológicas? No. Psicológicas. Ok, sí, sociológicas, sociológicas. Eso es de adentro. Sí, eso es por la miopía y el astigmatismo, por no tener una buena cosmovisión. Entonces tenemos las creencias de nuestros padres, tenemos las creencias de nuestros amigos, las creencias sociales aún y razones culturales. Entonces, todo esto sabemos que viene de adentro, sí, las creencias. Entonces, las creencias de nuestros padres nos afectan. Por eso es que la mayoría de personas que nacen en un hogar católico, por lo menos hasta cierta edad, se identifican como católicos. Porque son criados, perdón, en ese ambiente. Las razones de las creencias de nuestros amigos, las creencias de aquellos que nos rodean, crean una cosmovisión dentro de nosotros. Entonces, nosotros no estamos exentos de ser afectados por esto. ¿Sí? Y finalmente tenemos las razones psicológicas, que son simplemente comodidad, la paz mental, un significado de la vida, una identidad. Son razones que tienen más que ver con lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Si juntamos todas estas cuatro razones en un contexto como Colombia, por ejemplo, un país, como la ciudad en la que tú creciste, la familia en la que creciste, los amigos de lo que te rodeaste, la universidad a la que fuiste, el colegio al que fuiste, la suma de todos estos da como resultado lo que yo considero hoy en día como mi cosmovisión. Entonces, y estamos hablando de un montón de paradigmas, un montón de ideas que se juntan y dan como resultado la manera en que yo interpreto el mundo. Entonces, nosotros usualmente no nos preguntamos mucho de esto porque no estamos acostumbrados a preguntárnoslo, pero todos hemos sido influenciados por esto. Como les dije antes, por ejemplo, a ver, mm, cuando yo era chiquitico, en mi casa enfrentábamos muchas dificultades financieras. ¿Cuál fue la idea que yo recibí a través de eso? Eso era algo externo a mí, porque yo no tenía nada que ver en eso. Sin embargo, yo fui afectado por eso. ¿Cuál fue una idea que yo empecé a recibir a lo largo de los años? Que uno por ser latinoamericano, que nosotros por ser colombianos, que yo por ser colombiano, siempre voy a ser pobre. Y no es que uno esté todo el tiempo caminando, uy, qué pobreza porque yo soy colombiano y esto. Pero es la idea que tú recibes, la idea que yo recibí constantemente. Yo por ser colombiano soy pobre. ¿Por qué? Porque cuando era chiquitico no había plata para la comida, no había plata para, no sé, para la televisión por cable, no había nada de eso. A nosotros nos tocaba, mejor no digo eso en público, muchas cosas teníamos que hacer para conseguir cierta clase de comodidades. Entonces la idea que yo recibí es, vamos a ser pobres. Y no fue sino hasta que yo crecí y me di cuenta, eso no es verdad. Hay mucha gente de Colombia que tiene muy buenos recursos. Amigos míos de mi mismo barrio tenían buenos recursos. Simplemente fue una situación que nosotros atravesamos como familia. Así de sencillo. Entonces,
yo tengo que entender que yo tengo una cosmovisión y que quizás esa cosmovisión no refleja el reino, no refleja la Biblia como debería ser. ¿Ok? Am, ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? Yo sé que estoy yendo rápido, pero es para poder dar una apertura a lo que van a hacer ahorita las tres cosmovisiones principales. ¿Pero hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, ¿puede darle al siguiente, pastora, por favor? Siguiente, 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 siguiente. Ah, no, ya, ese. Esa. Entonces, vamos a hablar brevemente de las tres cosmovisiones principales. Y aquí nos vamos a detener por un buen tiempo. Am, Todas nuestras cosmovisiones o la manera en que vemos el mundo se pueden agrupar en tres cosmovisiones principales. Esas tres son el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. ¿Ok? La mayoría de cosmovisiones que tú ves, que tú escuchas en las canciones, en las películas, las que tú ves por allá en la India y en China, en el Medio Oriente, en todos estos lugares se pueden agrupar. Usualmente caben dentro de alguna de estas tres cosmovisiones o de una mezcla de alguna de esas. ¿Sí? No hay ninguna sola persona que diga, no, esta persona tiene una cosmovisión totalmente animista. No existe. O que tiene una cosmovisión 100% secularista. Tampoco existe. O digan, no, yo soy cristiano, entonces tengo una cosmovisión 100% teísta bíblica. No existe. Lo que usualmente tenemos son mezclas de una y otra, por las razones que ya les comenté antes, porque yo me crié en un barrio en el que había una iglesia católica. Entonces tengo pizcas de una cosmovisión teísta, pero probablemente no toda mi cosmovisión sea 100% teísta bíblica. Ah, y cada una de estas cosmovisiones nos ofrece una manera una respuesta a ciertas preguntas. Sí, nos ofrece una manera de ver el mundo. Porque estas cosmovisiones, ven cada una de estas áreas de una manera diferente. Entonces, cada una de estas cosmovisiones tiene respuestas diferentes para lo que es el trabajo, para lo que es Dios, para lo que es el hombre, para lo que es, ¿qué más? La creación, la historia. Cada una de esas cosas tienen diferentes ideas al respecto. Y a medida que vayamos por ellas, vamos a darnos cuenta de que muchas veces, aunque somos cristianos, nuestra manera de pensar no es teísta bíblica, sino puede ser más secularista, puede ser 100% o se puede ser más animista que teísta bíblica. Entonces, sabemos que, bueno, animismo tiene que ver con ánima, con alma. Entonces, el animismo es como el reinado de los espíritus, todo es espiritual, todo es espiritual. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Secularismo, secular, tiene que ver con la palabra mundano en latín. Entonces, secular es como todo es físico, todo es mundano. Acá no hay nada sagrado, todo es secular. Y teísta tiene que ver con un Dios, teo viene de Dios, y bíblico porque creemos en el Dios de la Biblia, que es el que le da sentido a todas las cosas. Porque hay personas que pueden ser teístas y creer en, no sé, en Buda, o en Alá, o en otro tipo de dioses, pero estamos hablando del teísmo bíblico. ¿Ok? Siguiente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué piensan qué piensan estas tres cosmovisiones acerca de la realidad? ¿Sí? De todo, del universo. ¿Qué piensa? ¿Puede poner las tres, porfis? Y ahí, eso. Entonces, ¿qué piensa el animismo de la realidad? Que la realidad es 100% espiritual. Lo único que importa es lo espiritual. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? ¿Será que la realidad es solamente espiritual? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque somos seres físicos. Yo tengo un cuerpo, tengo sangre que fluye alrededor, por mis venas, tengo un corazón que bombea sangre, tengo un cerebro que piensa. Este atril este atril no es espiritual, es físico. Entonces, esta mesa es física, ¿sí?
¿Cuáles serían algunos de los problemas que pudieran surgir si pensamos que la realidad es solamente espiritual? Mira, que es que tenemos que hacerle aseo a la iglesia. No, no, porque lo que importa es lo espiritual. Entonces, acá estamos buscando al Señor y todo en el espíritu. Pero es que está llena de polvo la iglesia y alguien se comió unos chitos y lo dejó por ahí y un pan por ahí tiene moho. No, 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 es espiritual. No importa lo físico, solamente lo espiritual. Si ven el problema que puede haber si uno tiene una mentalidad solamente en la que lo espiritual es todo. Ahora, ¿qué dice el secularismo? Entonces, ¿qué es la realidad? Que la realidad es solamente física. No, no hay nada espiritual. No existe absolutamente nada que sea espiritual. Todo es lo físico. Si yo no lo puedo ver, no existe. Si yo no puedo ver que hay Espíritu Santo, entonces no hay. Porque si no lo veo, no existe. Y sabemos que eso tampoco es una buena interpretación de la realidad. ¿Qué es lo que dice el teísmo bíblico? Entonces, gracias, Pau. ¿Qué es lo que dice el teísmo bíblico de la realidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿O qué dice ahí más bien? Si alguien quiere leerlo o quiere darme su interpretación de lo que lee ahí. ¿Sí? Ujú, ujú. Exactamente. No, no se trata de que la realidad es solamente espiritual, pero tampoco se trata de que la realidad es solamente física. Se cayó ese árbol, Dios lo tumbó. Bueno, y no sabe si de pronto tenía termitas, alguien lo cortó porque iban a construir por ahí una casa. No, no, se cayó porque Dios lo tumbó. Pero tampoco se trata de pensar, no, ese árbol se cayó porque tenía termitas. Pero está la posibilidad, bueno, Dios es Dios y Él puede intervenir en su creación. Por ejemplo, hace varios años pasó algo bien interesante en Cartagena. En Cartagena hay, pues para entrar a Cartagena por mar, hay una gran estatua de una virgen, grandísima, grandísima, grandísima. Y en una tormenta que hubo, pasó, ni siquiera fue un rayo, decían que era un rayo, pero no fue un rayo, fue un viento tan fuerte que la tumbó. Yo no estoy diciendo que Dios tumbó a la virgen, pero estoy abierto a la posibilidad de que Dios la tumbó. Esto, claro, está la posibilidad de que también estaba mal construida, porque en Cartagena no es que construya muy bien las cosas. Entonces estaba de pronto mal construida y se cayó. Pero yo pienso que está la posibilidad de que Dios pudo haberla tumbado. Entonces el teísmo bíblico afirma de que la realidad es física, sí, y también es espiritual. Entonces, ¿importa cómo tú ores, ayunes y hagas intercesión? ¿Ustedes qué dicen? Claro que importa, es súper importante. Importa entonces cómo tú cuides tu cuerpo, lo que tú comas, el ejercicio que tú hagas. ¿Creen que es importante eso? Claro que es importante. El hermano Carlos que estaba aquí ayer, que sube a Monserrate como en media hora, o sea, es un buen mayordomo de su cuerpo, porque yo no soy capaz de hacer eso. Pero ahí se muestra que la realidad no es solamente espiritual, también es física. Si tú amas al Señor y tú lo buscas y estás pendiente de interceder y orar, pero desayunas con Coca-Cola, almuerzas con Coca-Cola y cenas con Coca-Cola, ¿qué crees que te va a pasar? Vas a tener diabetes muy seguramente, que es lo que pasa en ciertos lugares del mundo. Entonces, vas a ser mal mayordomo de tu cuerpo. Porque la realidad no es solamente cuánto tú ores, intercedas, que es súper importante y lo tenemos que hacer, es muy, muy valioso, pero también de cómo manejamos nuestra realidad física. Entonces, ya dijimos, para el animismo la realidad es espiritual. Para el secularismo la realidad es física. Pero para el teísmo bíblico la realidad es personal. Porque un Dios todopoderoso y personal creó la realidad. Entonces es física y espiritual. Listo, siguiente. El hombre, ¿qué dicen ustedes? Ya ahí le soplé un poquitico de la respuesta. Pero entonces, en el animismo, ¿qué es el hombre? ¿Qué pueden ustedes leer acá? ¿Qué interpretan? Para el animismo, ¿qué es el hombre? También viendo esta imagen que está ahí arriba. Hmm, ese es el secularismo. Ya, ya te saltaste, pero en el animismo,
El hombre es solamente un espíritu. O sea, no, yo solamente soy ¿cómo se dice? Un espíritu que está ahorita como atrapado, atrapado dentro de esta carne que me tocó nacer en Colombia, entonces ojalá hubiera está atrapado en una carne de Suiza o de por allá de Alemania, pero me tocó en Colombia, en el tercer mundo. Am, entonces, no, pero mi objetivo es liberarme. Yo quiero liberarme de esta carne porque es que esta carne, esta prisión es mala, está mal. Entonces, por eso yo me golpeo y me hago sufrir porque esta prisión está mal. Y lo importante es yo unirme con el resto de los espíritus, el nirvana, para los que han conocido algo del budismo. Entonces yo quiero escaparme de esto y unirme al todo. Dejar de ser yo y ser parte del todo, del uno. ¿Sí? Suena un poquito ridículo, pero eso es lo que muchas personas creen. Entonces, la maldad del hombre es una decisión espiritual. Fue una afección espiritual. Y eso es importantísimo. El hombre, para el animismo, el hombre es adorador de los espíritus y es un esclavo. ¿Sí? Entonces, el hombre no es lo mejor, no, el hombre no es nada especial, el hombre es un esclavo de los espíritus. Eso es lo que importa. Entonces, lo que tú hagas o no hagas depende de si los espíritus te lo permiten o no te lo permiten hacer. Eso es lo que pasa en muchos lugares de la India, por ejemplo. Tú no puedes, por ejemplo, para ellos, tú no puedes, si tú ves a alguien caminando por la calle y se cae o tiene algún tipo de malestar, tú no puedes ayudarle, porque pueden ser los espíritus los que están causando eso por el karma que él está pagando. Entonces, tú lo que tienes que hacer es mantener un buen karma y seguir viviendo tu vida de la mejor manera que puedas. Porque si interfieres en el karma, en el orden, en el balance espiritual de la persona, te va a traer mal karma a ti también. Entonces, yo no vivo mi vida libre, sino que soy un esclavo de sopocientos mil espíritus, ánimas, poderes que yo no conozco. Suena bastante, ¿cómo se dice? Desesperanzador. Ahora, para el secularismo, lo que decía Dey, ¿qué es el hombre? ¿Qué se ve ahí no sé si se ve bien en la imagen? Entonces, ¿qué es lo que se resalta ahí en la imagen del secularismo? ¿Cómo? Ajá. Pero ahí en la imagencita hay una parte del hombre que se resalta. ¿Cuál es? El estómago. Y creo que también se resalta la boca, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es el hombre? Un estómago, una boca que llenar. El hombre solamente es un consumidor que consume y consume y consume y nunca se sacia de consumir. Entonces, el hombre es la plaga. Hashtag la plaga soy yo. Entonces, yo no sé si ustedes vieron eso durante la época del COVID, que entonces publicaban todo tipo de imágenes, los mares están sanando, el hombre ha dejado de salir de su lugar y por eso ya ahora todo está mejor porque el hombre es el que daña el mundo y hay corrientes bastante extremas, de verdad que buscan acabar con las personas. ¿Por qué? Porque es que el hombre es una plaga, una boca que alimentar y está todo el tiempo comiendo y dañando el mundo. Entonces, ¿para qué tener hijos? No tengan hijos, porque es que lo que van a hacer es traer más bocas que alimentar a este mundo que ya está tan agonizante de tantas personas. Entonces, para el secularismo, como dijimos, todo lo físico, solamente el hombre es una mezcla de células, de reacciones bioquímicas, es un pedazo de carne. Y el hombre se muere y se acaba todo. Así de sencillo. Pero entonces, para el teísmo bíblico, ¿qué es el hombre? ¿Será que para el teísmo bíblico y para Dios, el hombre es un consumidor y ya? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que para Dios el hombre solamente es un espíritu por ahí más y ya? ¿Es un esclavo? Entonces es interesante que Dios menciona en los salmos, bueno, Dios a través del salmista, que creo que era David, dice, ¿qué es el hombre? Para que lo recuerdes. O el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. Lo has hecho poco menor que los ángeles.
y lo has dotado de gloria y hermosura. Entonces, para el teísmo bíblico, el hombre es la corona de la creación, ¿sí? No es solamente una boca que alimentar y un estómago que llenar, pero el hombre es la corona de la creación. De la creación, ¿no? Está hecho a imagen y semejanza de Dios. No es que sea, mejor dicho, la cúspide evolutiva. No es que sea el mono que evolucionó y todas esas vainas, pero no, el hombre es la cúspide de la creación, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es un administrador, es un mayordomo encargado de no solo de tomar la creación y hacerla mejor, ¿sí? Dios nos da a nosotros maíz y nosotros lo volvemos arepas. Gloria a Dios por las arepas. Dios nos da caña de azúcar y lo volvemos panela. Gloria a Dios por la panela. ¿Sí? Dios nos da a nosotros arena y lo volvemos procesadores de computadores con los que podemos esparcir enseñanzas del Señor por todo el mundo. Dios nos da a nosotros tierra, lo volvemos acero para construir casas en las cuales las personas puedan vivir de una manera digna. Entonces, el hombre no es no solamente no es un consumidor que come y come y come y ya. El hombre está encargado de tomar la creación de Dios y hacerlo algo bello. Porque Dios le ha dotado de esa labor. ¿Sí? ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán antes de que el ser humano pecara? Dice que él lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara, para que lo administrara, para que lo guardara. ¿Sí? Entonces, el ser humano está encargado de eso. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero hay lugares que el hombre ha hecho que son muy bellos. O sea, la belleza, cuando el hombre se pone las pilas, si cabe el término, y actúa como Dios quiere que actúe, el hombre puede traer belleza a esos lugares. ¿Sí? Estamos encargados de mostrar la belleza de Dios también. Sí. Entonces, el hombre, según el teísmo bíblico, no solo es la corona de la creación, pero también es un pecador, porque hemos pecado contra Dios y necesitamos de un Salvador. ¿Sí? Ok, siguiente. Siguiente. Entonces, de una manera muy rápida, la historia. Para el animismo, la historia da círculos, ¿sí? Hay una tribu en África que ellos no tienen una palabra para no me acuerdo si era para el futuro. Creo que la única palabra que tienen es el ahora y el pasado. Porque lo que ellos creen es que la historia se repite, y se repite, y se repite, es un ciclo sin fin. O sea, nunca vamos a salir porque somos esclavos ¿cómo se dice? De los espíritus, gracias. Entonces yo tengo un amigo que tiene una creencia un poquito extraña, pero él piensa que estamos como en el octavo ciclo de la tercera reencarnación, del cuarto yo no sé qué, porque tiene unas creencias un poquito extrañas. Entonces, para él simplemente es un ciclo más que se acaba y luego se repite en lo otro, y luego se repite, y luego se repite, y se repite, y se repite. ¿Qué esperanza hay en eso? Ninguna. Para el secularismo, el tiempo se está acabando. A la Tierra solamente le quedan 15 años más de vida, porque si no, luego se va a acabar todo. Se van a invertir los polos, va a ser, no sé, una plaga de chikungunya, de Zika, de lo que sea, y este mundo se va a acabar. Entonces, tenemos los días contados. Entonces, para el secularismo el tiempo se está acabando y el mundo se está extinguiendo porque tenemos tantas personas, ¿se acuerdan? Entonces, ya todo se está acabando, todo se va a acabar. Sin embargo, ¿cuál es la visión bíblica de la historia? ¿Qué vemos? En el principio, ¿qué es lo que crea Dios en el Edén? Un jardín, ¿cierto? Dios crea un jardín en el Edén, pero al final de la historia tenemos una ciudad en el Apocalipsis. Dios termina todo con un propósito en mente y Dios sabe que la historia, y Dios está dirigiendo la historia hacia ese propósito glorioso. En el que dice, ¿alguien puede leerme por favor Apocalipsis 7:9?
Amén. Entonces Dios nos muestra que en el futuro va a haber salvación. O sea, las cosas van a cambiar. Hay un lugar, me parece, no estoy seguro si es el último capítulo de Apocalipsis. Les debo la cita, pero les encomiendo que la busquen. Que es en donde dice que en la ciudad, en el futuro, en la redención de todas las cosas, no va a haber más dolor, no va a haber muerte, no va a haber noche. Porque Dios va a limpiar toda lágrima, va a quitar todo el dolor. Entonces, esa, ese futuro glorioso es el que a nosotros nos espera. Un futuro con esperanza. Entonces nos espera un futuro con esperanza. Ya, eso va a pasar. Entonces, eventualmente, nuestra visión de la historia como cristianos debería ser una historia que tiene esperanza. ¿Sí? No una historia en la que pensamos, no, todo se está acabando y ya vamos a morir, pero nosotros tenemos esperanza. ¿Sí? Amén. Y, Pau, ¿puedes darle siguiente? Siguiente. Y ya para terminar esta partecita, em, entonces, la naturaleza, ¿sí? Según el animismo, ¿qué es la naturaleza o qué es la creación? La creación es una ilusión, ¿sí? Un espejismo, es como perdón, es irrealidad, exactamente. Entonces, el universo existe por sí mismo, y miren esto, según el animismo, el universo existe por sí mismo, es caprichoso y debe ser adorado y temido, ¿sí? No toque el árbol, porque molesta al espíritu del árbol. No agarre la tierra y la cambie porque molesta al espíritu de la tierra. No mate la vaquita para comerse la vaquita porque mata al espíritu de la vaca, ¿sí? En India hay un lugar, un templo de ratas, y eso está plagado, o sea, es impresionante la cantidad de ratas que hay en ese templo. La gente va y les deja comida y se aleja así de a poquito. O sea, ni hablar de pisar una rata o de hacerle daño porque mal, mata al espíritu de la rata. Entonces, imagínese uno que de colombiano acá yendo allá, limpia ese lugar y lo matan a uno, porque imagínese. Entonces, la naturaleza existe por sí misma, la naturaleza es una ilusión y debe ser temida. ¿Sí? Tú no puedes, mira que es que queremos hacer acá una casa, no, porque es que ahí es un lugar sagrado, no puedes tocar eso. ¿Y en dónde construyo mi casa? Bueno, mira en dónde la construye. Entonces la naturaleza debe ser temida. ¿Sí? No podemos aprovechar este río que pasa por acá para producir electricidad porque molestamos al espíritu del río. O sea, el río es sagrado, no lo toque, no haga nada con el río. Necesitamos agua para cocinar, para vivir. ¿Podemos tomar agua del río? No, porque es que si lo toca molesta al espíritu del río. Entonces la naturaleza es casi que Dios, ¿sí? Am, entonces, a ver, sí, pasemos al secularismo. En el secularismo, la naturaleza, si viene ese cubito dentro del cuadrado, la naturaleza, los recursos son limitados. Lo que tenemos es lo que está. Solamente eso es lo que existe. Entonces, no podemos, como les decía ahorita, tener más hijos porque no hay suficiente comida. No hay comida. Y la comida no alcanza. Ya se está acabando la comida. Mis hermanos, déjenme decirles, yo he andado en bus por varios lugares de Colombia y es impresionante la cantidad de comida que se desperdicia, nace mangos sin cesar, o sea, mangos hasta donde usted le alcance la vista, que salen y caen al piso y se pierden y nadie se los come. Entonces, ¿por qué dicen que no hay suficiente alimento? Si sí lo hay. No, que es que no hay espacio, la gente, estamos sobrepoblados y hay mucha gente junta. Mis hermanos, yo he viajado por muchos lugares de Colombia y de otros países, horas y horas y horas, con espacio totalmente vacío. Nadie vive allá. Y entonces, ¿dónde está el espacio que se está acabando? Entonces, la naturaleza para los seculares es lo que está. Solamente tenemos estos recursos y no va a haber ningún recurso más. Es interesante que hicieron un estudio una vez de la cantidad de población que el mundo podría tener si viviéramos solamente de ganadería. Y eran aproximadamente como 3 o 4 mil millones de personas. Pero es interesante ver que el ser humano no se quedó viviendo solamente de ganadería. Pero ¿qué tenemos ahorita? Tenemos cultivos, tenemos otras maneras de producir comida.
Y esto lo que hace es que el mundo pueda soportar muchas más personas de las que tenemos hoy en día. Entonces, vez tras vez, a pesar de que los seculares dicen, no, el mundo se va a acabar, nos estamos quedando sin espacio, hay estudios, hay evidencia de que no es así. El mundo está diseñado para tener personas. Por eso es que Dios manda al hombre, multiplíquense, llenen la tierra. Ok, entonces, y al final en el teísmo bíblico tenemos esta imagen del mundo que se sale del cuadradito, porque Dios le ha dado creatividad al hombre para saber administrar la creación bien y poder decir, bueno, yo tengo este, por ejemplo, Faber-Castell. Faber-Castell es una empresa alemana de colores, de lápices y todo esto. Y ellos, pues sus lápices son de madera, entonces no tale los árboles porque si los tala va a acabar con el oxígeno del mundo. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos por cada hectárea de árbol que talan para producir sus lápices, plantan otras 5 o 6 hectáreas. De modo que lo que talan es mucho menos de lo que siembran. Entonces, Dios nos ha dado, y bueno, ¿a quién no le gusta un buen dibujo hecho con un buen lápiz? O sea, se ve bonito, es bello. Entonces, Dios nos ha dado cosas que podemos utilizar, tomar y mejorar. Yo tomo un pedazo de madera, un poquito de grafito, carbono, un pedazo de papel y hago una obra de arte. Entonces, yo tomo lo que Dios me ha dado y lo mejoro. Les dije antes, tomo maíz, hago arepas. Gloria a Dios por las arepas. Entonces, al final de cuentas entendemos que la creación, para nosotros los teístas bíblicos, o los que deberíamos tener esta cosmovisión, existe para que nosotros la mejoremos, para ser administrada por el Señor. No es Dios, no es que yo tenga que pedirle perdón a un árbol cada vez que voy a talarlo para hacer papel o para hacer un mueble. No es que tenga que pedirle perdón a la vaquita cuando la voy a matar para comérmela, porque yo soy más importante que la vaca. No significa ahora que vamos a ser malos administradores de lo que Dios nos ha dado, en lo absoluto. Pero la creación no es Dios. Dios es Dios. La creación es obra de Dios y nosotros estamos llamados a administrarla y a ser mayordomos sobre ella. Am, Siguiente, creo que esa ya es la última. Ah, sí, ya. Entonces vamos a dejarla ahí. Entonces, ahora, yo les hago una pregunta capciosa. ¿Puede un ser humano, un cristiano, tener una mentalidad secular? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque no sabe, no responde. Sí podría, no sí debería, pero sí podría. Sí podría. Ajá. Ujú. Secularismo. Ujú. Exacto. Un ser humano, un cristiano puede tener una mentalidad secular. Yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, pero aún así pensar que, aunque suena un poquito irónico, pero puedo pensar que el perrito es más importante que el niño. Y eso pasa mucho hoy en día. Entonces yo amo al Señor y yo lo adoro y vengo a la iglesia y canto con todo mi corazón que, a ver, qué canción así chévere. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Y creo que Dios es grande en misericordia y en poder para salvar. Y eso es verdad, eso es muy cierto. Pero pienso que, no, ¿para qué tener hijos? Voy a tener un perrito. Porque es que el perrito es ahora mi cuchicuchi, es mi mejor amigo, es no sé, es mi hijo. Pero no, eso no es tu hijo, eso es un perro. Tienes que cuidarlo, obviamente, tienes que cuidarlo, tienes que ser buen administrador del perrito, pero ese perrito no es tu hijo. Y el perrito es menos importante, aunque suene fuerte decirlo, es menos importante que el niño, que el ser humano. Perrito es obra de Dios, es creación de Dios. No estamos hablando aquí de maltrato animal, no vayan a creer que estamos hablando de que ahora tenemos que ir por ahí haciéndole daño a los perritos, no. Pero, ¿cómo alguien que se supone que es cristiano puede pensar que un perro es más importante que un niño? Y hay, pues en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas encuestas, ¿no?
que le preguntan a la gente, si tú ves que un hombre se está ahogando y al lado se está ahogando un perro, tu mascota, ¿a cuál salvas? La gente dice, no, a mi mascota, a mi perro, porque yo lo amo y es... O sea, ¿cómo vas a salvar a tu perrito si al lado tienes a un ser humano que se está muriendo? ¿Sí? Hubo un caso de un caso súper polémico, súper polémico en Estados Unidos. En un zoológico que había, por razones que desconocemos, un niño se cayó ¿cómo se llama eso? En la jaula o en el hábitat de un gorila. Entonces, cuando pasó esto, el guardián que tenía el gorila, lo que decía, o sea, tomó una decisión rápida, tomó su rifle y le disparó al gorila, porque el gorila se estaba acercando al niño. Eso explotó. Maltrato animal, que yo no sé si el tipo perdió su trabajo, me parece que sí, pero aunque no lo haya perdido, ya quedó marcado por toda la vida como el que mató a, ¿cómo se llamaba ese? Harambe se llamaba el gorila. Entonces, pero ese es el punto. ¿Qué es más importante, el gorila o el niño cuya vida puede estar en riesgo por el gorila? Entonces, así sea triste y uno no quiera que pase, el niño que está ahí, que está en riesgo, es más valioso que el gorila. Entonces, ahí está como la base. La idea es que ahorita nosotros pensemos qué tan bíblica es mi cosmovisión. Si yo creo y me doy cuenta en esas diferentes áreas, creo que la historia es un ciclo sin fin, o yo creo que lo más importante es lo espiritual, y por eso yo como re mal y me alimento mal y tengo problemas en mi cuerpo. Y si eso pasa, lo más seguro es que tú no tengas una cosmovisión bíblica con respecto a tu cuerpo, porque tu cuerpo es creación de Dios. Que a mí me encanta orar, me encanta interceder y es bueno, pero cuando piden voluntarios para hacer el aseo digo, no, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿por qué no? Si Dios también creó lo físico. O sea, Dios manda en Levítico y en Deuteronomio, manda al pueblo de Israel que haga sus necesidades fuera del campamento. ¿Por qué? Porque yo habito en medio de ustedes. También por razones higiénicas, pero Él dice, yo habito en medio de ustedes. Entonces, es importante que empecemos a pensar de esta manera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Hablen ahora o callen para siempre. Porque si no la hay, vamos a pasar a la siguiente parte que ya es un poquito más específico. ¿Preguntas, dudas por allá? Ujú. Una cosa que es importante que tenemos que tener en cuenta es que no podemos, lo mejor que podemos hacer es estar seguros de lo que estamos afirmando. En este caso, preguntar. Y esa gente es usualmente súper abierta para decir lo que ellos creen. Entonces, de hecho, son muy abiertos en creer, en decir eso. Entonces, am, bueno, yo me he dado cuenta en algunas ocasiones que cuando tú vas a una persona y le preguntas, por ejemplo, yo he tenido situaciones así. No, mira, yo soy vegano. Ok, ok, bueno, chévere. No, yo soy vegano. Ok, está bien, chévere. Muy bien. ¿Por qué eres vegano? No, porque es que la crueldad contra los animales y están matando los delfines del Amazonas y están acabando con el zorro plateado de por allá de la Antártica y por eso yo protesto en contra de eso al no comer carne, ni huevo, ni nada. Ok, bueno, pues está en su libertad de hacerlo. Sin embargo, tú le preguntas a la misma persona a veces, le preguntas, ¿y tú crees que el ser humano es valioso? Bueno, pues, o sea, somos una plaga porque estamos acabando con el delfín rosado del Amazonas para... Los pitillos están acabando con los koalas de Brasil y toda esta cosa. Entonces, em, es importante entender que nosotros somos llamados a enseñorearnos de la creación y eso es algo bueno. O sea, nosotros estamos llamados a cuidar al leopardo de las nieves, a cuidar al guepardo, a cuidar al león y todo. Pero
nosotros también somos llamados a mejorar la creación. Significa esto de que si con lo que yo estoy haciendo, mi motivación, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? La motivación del corazón es yo quiero proteger la creación. Porque la creación es Dios, aguanta, decimos en la costa, pare, porque ahí la motivación está mal. Si le dicen, no, yo quiero proteger la creación porque es que la creación está siendo afectada por el ser humano, pero yo sé que el ser humano es más importante. Bueno, o sea, yo sé que yo soy mayordomo de la creación. Bueno, pues está bien, adelante. Entonces, y lo triste de esto es que muchas de esas personas que entonces arriba el veganismo, arriba no tengan hijos y todo, son los primeros en apoyar a los que abortan, son los primeros en apoyar a aquellos que se la pasan, no sé, destruyendo iglesias o atacando a los cristianos en la calle cuando están como manifestándose pacíficamente. Son los primeros en hacerlo. De esos que llegan y le gritan a uno, ah, solamente porque por hacerle daño a uno. Entonces uno dice, bueno, pero no está siendo coherente. Porque para esas personas lo más importante em, es la creación. Hace poquito vi una imagen, ya voy para allá. Vi un reportaje, perdón, de Alemania. Había enfrente de una plaza alemana, había cientos de personas que se consideraban ¿cómo se llama? Transespecie. Entonces, todos ellos se creían gatos y perros. Entonces, estaban protestando y estaban ellos, ¿cómo se dice? Acompañados de otros que los cuidaban, como si fueran sus, ajá. Entonces, estaban protestando porque querían que el gobierno alemán los reconociera como legalmente transespecie. Yo no soy Jonathan ahora, yo soy Scooby-Doo y yo soy un perro. Entonces, o sea, era impresionante porque eso parecía sacado de una película. Eran cientos de personas ladrando y maullando como si fueran animales. Entonces, y uno, o sea, uno dice, y el sentido común. Entonces, no es que el perrito sea malo, y me encantan los gatos, me encantan. Pero yo no voy a pretender ahora ser un gato, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo, si soy corona de la creación, si soy hecho imagen y semejanza de Dios, por qué me voy a bajar a creer ser un perro o ser un gato? Y si tú les preguntas a estos trans especie, creo que se dice, am, si ellos están dispuestos a apoyar a aquellas personas que quieren tener un hijo porque, no sé, tuvieron ciertas dificultades en su embarazo, no, 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 tienen que abortarlo. Porque es que el mundo está lleno ya de demasiados humanos y este mundo está dirigido a la perdición. Entonces uno dice, bueno, hay algo ahí que no cuadra. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que acercarnos a estas cosas con mucho amor y mucho respeto. Como decía ayer Pablo en su clase. No es tampoco decir, bueno, entonces usted es un vegano porque es un tonto. Porque usted no come carne, yo voy a comer el doble carne que usted. Para que su aporte no sirva para nada. No, aunque eso a mí me da un poquito de risa. Pero no. Entonces tenemos que acercarnos a ellos con respeto. ¿Sí? O sea, porque ellos creen lo que creen por unas razones que para ellos son válidas. Obviamente no son ciertas, pero para ellos son válidas. Tenemos que acercarnos y aproximarnos a ellos con respeto, con amor y tratar en lo posible de mostrarles a Jesús. Que Jesús es el que redime toda la creación y el que redime, el que cambia esas ideas. Segunda Corintios 10:5, llevando esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Bien. Ah, perdón, Carlos, tú vas a decir algo. Y ya con eso terminamos. Ujú, ujú. Lo más importante antes de hacer o de hacer esa aproximación es darte cuenta de cuál es tu cosmovisión en primer lugar. Como en qué áreas tú piensas bíblicamente, en qué áreas no piensas bíblicamente. Y una vez que tú ya sepas, ok, yo genuinamente yo creo que el ser humano es una bendición. Que aunque somos capaces de cosas muy malas, también somos capaces de cosas muy buenas. Porque Dios nos ha hecho con esa capacidad. Y una vez yo entiendo eso, yo puedo acercarme a la persona y yo puedo identificar cuál es su cosmovisión. Decir, mira, la persona, por ejemplo, uno se los encuentra todo el tiempo en la calle. Cuando uno comparte de Jesús, no, yo no creo en Jesús, en Dios, porque es que yo soy mi propio Dios. Esa es una mentalidad
súper, súper, súper secularista. No hay Dios, yo soy Dios, yo soy el que hago y decido qué hacer con mi vida o no. Entonces, y uno tiene con mucho respeto tratar de hacerle entender, ok, mira, eso no es la manera adecuada de vivir el mundo, eso no genera esperanza. Eso, además de que no es lo más razonable, no te va a generar esperanza, porque tú no eres Dios. Entonces, uno tiene que ayudar a entender a la persona, pero en primer lugar, uno tiene que estar plenamente convencido de que su cosmovisión es lo más bíblica posible antes de llegar a este punto. Porque si no, nos encontramos con muchos problemas de que tú vas a evangelizar a la persona te dice, no, yo no quiero tener hijos. Ah, yo tampoco. Bien, bien, Dios te ama, chao. Entonces, ahí uno no, como que no cuadra bien la cosa. Entonces, uno tiene que entender cuál es su cosmovisión antes de como comunicar y hablar de Jesús a las personas, para asegurarnos de que si estamos predicando a Jesús, no estamos predicando un evangelio secularizado o un evangelio animista. Eso sería súper peligroso. Y eso es un proceso de tiempo, de, ok, sentarse, de orar con el Señor, de preguntarle al Señor que examine, ¿cómo es que dice Salmo 19 al final? Examíname, examina Dios mi corazón y entiende mis pensamientos. Y ve si ahí es mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, yo tengo que entender que yo no conozco mi corazón. Dios es el que lo conoce. Y tengo que abrir el espacio para que Él me muestre qué áreas tengo que cambiar y que me ayude a cambiarlas. Y yo tomar esa decisión, yo no quiero pensar más así. ¿Cuál es la verdad de Dios? Esta, ok, voy a estudiarla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces yo guardo y hago conforme a lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, y Dios transforma mi entendimiento, poquito a poquito. Importantísimo. Bueno, entonces ahora vamos a seguir a la segunda parte de la enseñanza, no sé, del taller. Y quiero invitar entonces por acá a Abigail y a Alejandra, que van a hablar un poquitico de todo esto. Bueno, voy a dejar que ellas hablen más bien de lo que van a explicar. Listo. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de la comunicación en la cosmovisión. Entonces, ya supimos y aprendimos de qué es la cosmovisión. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la cosmovisión? Es un conjunto de ideas. Bien. Sí, bien. Listo. Sí, en esto se basa realmente la comunicación. En la comunicación, perdón, la cosmovisión, en la manera en que yo veo al mundo. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de la comunicación en base a la cosmovisión. Pero para poder introducir este tema, quiero leerles acerca de una historia que es de los 6 ciegos y el elefante, mientras pues la pastora llega para mostrarnos las diapositivas. Entonces dice, los 6 ciegos y el elefante. En la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que se pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar y así salir de dudas. Puestos en fila con las manos en los hombros, emprendieron la marcha, enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el gran dilema.
El más decidido se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces contra el costado del animal. El elefante, exclamó, es como una pared de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución. Con las manos extendidas fue a dar con los colmillos. Sin duda, la forma de este elefante es como la de una lanza. Entonces avanzó el tercer ciego. Justo cuando el elefante se giró hacia él, el ciego agarró la trompa y la recibió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe de la cola del animal que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la recibió con las manos. No tuvo dudas, es igual a una vieja cuerda. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de vosotros ha acertado a su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano. El sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud. Y entonces él le dijo, escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. Satisfecha, así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez senda para llegar a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra, todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás estaban equivocados. Entonces, podemos observar esta imagen, que es acerca de la historia que les acabo de contar. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál de ellos creen que tiene la razón? Recuerden que eran 6 ciegos, no podían ver y querían y tenían la curiosidad de saber cómo es un elefante, ¿sí? Así que fueron, tocaron algunas partes y cada uno dio una percepción. Uno dijo que era una serpiente, el otro que era como un tronco, el otro que era como una cuerda. ¿Ustedes piensan que alguno tiene la razón? Ujú. ¿Alguien más piensa algo diferente? Ujú, ujú, muy bien. Ujú. Entonces, de acuerdo a la respuesta que decía Patty y la pastora, ¿cómo un elefante entonces es como una serpiente? Porque uno de los sabios dijo, el elefante es tal como una serpiente. ¿Creen que eso es verdad? Ujú. Ajá. Entonces ellos están hablando con honestidad, ¿cierto? Ellos están diciendo su verdad porque fue una parte que ellos tocaron. Pero entonces, si ustedes hubieran estado en esa historia, ¿cómo hubieran podido reconocer la forma real del elefante? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado allí? Tocar todo el elefante. Muy bien. Esa es la respuesta que nosotros podemos dar, porque ellos solo tocaron una parte del elefante. Entonces, una respuesta obvia es tocar todo el elefante. Otro tipo de solución que sería errada sería que todos juntaran la información que tuvieron cada uno y decir, pero ¿cómo voy a decir que un elefante es una cuerda o que un elefante, no sé, es un tronco? Yo no puedo decir que eso es un elefante porque realmente no lo es. O tal vez otra solución es preguntarle a alguien, dime que tú sí puedes ver cómo es un elefante. Entonces, hoy queremos hablarle acerca de la comunicación desde la cosmovisión. Bien, entonces teniendo en cuenta este ejemplo, les voy a pedir que por favor estemos constantemente recordando este ejemplo porque es fundamental para esta parte. Entonces, para poder comunicar debemos tener la verdad. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre verdad y sinceridad? ¿Sí? ¿Hay una diferencia entre verdad y sinceridad o es lo mismo? Exacto. Entonces voy a leer los conceptos y entonces tenemos, la verdad es la perfecta descripción de la realidad y la sinceridad es la cualidad de estar libre de fingimiento, engaño o hipocresía.
Entonces son diferentes. Y el día de hoy queremos enseñar sobre la verdad y que quede muy claro su concepto porque es algo fundamental para la comunicación. Entonces, la verdad es la perfecta descripción de la realidad. ¿Qué quiere decir la palabra perfecta? La palabra perfecta quiere decir que es completa. Entonces, respecto a este concepto, los ciegos estaban diciendo la verdad. Si cada uno tenía aparte una perspectiva diferente, ¿creen que era la verdad? No, ¿cierto? Porque no era completa. Cada uno estaba tocando una parte diferente, pero no estaban tocando por completo el elefante. Para poder tener una verdad, para poder decir la verdad, es necesario tener una perspectiva completa, una descripción completa de la realidad. Si no, no es verdad, si no es una opinión o una perspectiva. Entonces, como dije anteriormente, la verdad es una descripción, no una opinión ni una perspectiva, porque la verdad es objetiva y las opiniones y las perspectivas son subjetivas. Como podemos ver en el ejemplo, cada uno tocó una parte diferente y cada uno le dio un significado diferente o le dio una descripción diferente al elefante, porque cada uno piensa diferente. Entonces es subjetivo, varía. En cambio, la verdad no varía. La verdad es y punto. No, no tiene diferencias o dependiendo de lo que diga cada persona, sino que la verdad es y entonces vamos a ver cómo podemos llegar a la verdad. Para esto quiero que podamos buscar en Juan 14:6, por favor. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en esta cita bíblica podemos observar que ¿quién es la verdad? Jesús es la verdad. Por lo tanto, si queremos tener la verdad, si queremos vivir en la verdad, ¿a quién debemos acudir? A Jesús, porque Él es la verdad. Entonces, Dios es quien nos lleva a la verdad. Él es la verdad, en Él está la verdad y solo Él tiene la verdad. Lo demás, lo que los demás digan son perspectivas, pero no es la verdad. Entonces, ¿por qué debemos acudir a Dios para obtener la verdad? Nosotros somos seres creados, como hemos visto en el taller de ayer y en lo que dijo Jonathan, nosotros somos seres creados. Entonces, al ser creados, Dios, que fue nuestro creador, Él es quien tiene una perspectiva completa de todo. Nosotros como seres creados somos limitados, entonces vemos solo una parte. En cambio Dios, que creó todo, Él es ilimitado y Él ve todo el panorama completo. Entonces solo podemos acudir a Él. Si queremos la verdad, debemos ir a Él. Entonces, hay una frase que me llama mucho la atención y que la quiero compartir con ustedes, y es que el problema de la razón humana es que confiamos demasiado en nosotros mismos y eso nos hace creerle a otro ciego su perspectiva de la verdad y nos quedamos con la opinión que es errada. Entonces nosotros confiamos tanto en nosotros mismos, confiamos tanto en las personas que nosotros creemos lo que otros nos dicen. Si fulanito nos dice que esto es así, nosotros le creemos. Porque estamos, ¿qué? Confiando demasiado en nuestra perspectiva humana. Y si queremos comunicar con verdad, necesitamos la perspectiva de Dios, la perspectiva de nuestro Creador, no la de otra persona que fue creada, al igual que nosotros, sino la perspectiva de alguien que nos creó. Entonces es fundamental que tengamos claro que para tener la verdad
Solo en Dios la podemos encontrar, porque Él es nuestro creador. Y debemos, en vez de basarnos en las perspectivas humanas que son erradas, que pueden fallar, debemos ir a aquel que es completamente segura y verídica esa verdad, y es Dios. Entonces, para conocer la verdad, debemos depender de alguien más. Siempre estamos dependiendo de alguien más para poder obtener la verdad. Y lo más sabio e inteligente, o con lo que nos va a ir mejor, ¿qué creen que es? Ir a la fuente de la verdad, exactamente. ¿Para qué estar yendo de una persona a otra, a otra, a otra, que todos tienen opiniones diferentes, perspectivas diferentes y pueden estar errando, pueden ser malas? ¿Por qué no ir confiadamente a la fuente de la verdad? ¿Por qué no preferimos ir a la segura, que es con Dios? Entonces, solo en Él podemos encontrar la verdad, y nuestro ánimo, nuestro consejo es que podamos ir a la fuente de la verdad, a buscar la verdad allí. No basarnos en las opiniones de los demás y en las perspectivas, porque esto no es la verdad. Ahora vamos a continuar, entonces, en que hay dos maneras de acercarnos a la verdad. La primera es a través de la información y la segunda a través de la revelación. A través de la información. ¿Qué creen que quiere decir con a través de la información? Sí. Es correcto. Entonces, cuando se refiere a la información, es a esto que se obtiene de seres humanos. Información basada en datos, en intelectualidad, en lo que uno investiga, en lo que uno puede buscar por sus propios medios. Cualquier persona puede dar información y la información no tiene el poder de transformar a una persona. Podemos ver que nosotros podemos ir a la iglesia, podemos aprender en el colegio, nuestros padres nos pueden decir muchas cosas de Dios, pero si solo se queda en información, esto no tiene el poder para transformar nuestras vidas. Si solo es lo que sabemos y sabemos y sabemos y se queda en eso, eso no transforma nuestra vida para convertirnos en verdaderas personas que cumplen la voluntad de Dios y que siguen su palabra. Entonces, la información sola no tiene el poder de transformar a una persona, porque proviene de nuestras propias observaciones, de nuestra mente y de lo que nosotros sabemos. Entonces, la información es muy humana, muy humanista, y por eso no tiene el poder de transformar a las personas. Y la información se puede comprar. Nosotros podemos comprar la información, podemos investigarla, podemos buscarla. Pero se queda allí, no tiene una trascendencia. Y ahora vamos a ir a la segunda manera de acercarnos a la verdad, y es a través de una revelación. ¿Qué creen que a lo que se refiere por revelación? ¿Alguna opinión más? Es correcto. Entonces, la revelación proviene a través de Dios, proviene de Dios. Solo en Él podemos encontrar una verdadera revelación. ¿Y cómo se obtiene una revelación? ¿Cómo creen que podemos obtener una revelación de parte de Dios? ¿Alguna orando? Sí. Y entonces, estas cosas que ustedes dicen a través de buscar de Él, de leer su palabra, de orar, lo encierra en el conjunto de en una relación con Dios. Solo a partir de una relación con Dios podemos obtener una revelación. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, no vamos a obtener revelaciones propias.
sino nos vamos a basar en las revelaciones de otras personas. Y como ejemplo, quiero dar en mi vida. Yo nací en un hogar cristiano y siempre me estaba basando en la revelación de otras personas, en la información que otras personas me daban sobre Dios, que Dios era Padre, que Dios era Creador, que Dios era soberano. Y yo solo escuchaba las revelaciones de otros, cómo Dios les hablaba a otros, cómo las otras personas habían aprendido de Dios, pero yo no tenía una revelación propia. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios. Entonces para mí era imposible ver a Dios como padre, ver a Dios como amigo, porque yo no tenía una relación con Él. Y solo hasta el momento en que empecé a tener una relación con Él, Él me dio una revelación propia de quién es Él para mi vida. Y ahí empezó a cobrar sentido toda la información que había recibido anteriormente y ya no me interesaba basarme en las revelaciones de otros, sino seguir buscando más revelaciones de Él, relacionándome con Él constantemente. Entonces, nosotros como cristianos no necesitamos información, necesitamos revelaciones, porque las revelaciones son las únicas que nos acercan a la verdad, que nos llevan a la verdad. La primera manera que di de acercarnos a la verdad no es la correcta, no es la que nos lleva realmente a la verdad, porque como lo dije, la información se queda en información, no transforma a las personas. En cambio, si queremos llegar a la verdad, debemos tener una revelación propia, y eso es a través de una relación. Entonces, como lo decía anteriormente, podemos saber muchas cosas. Un ejemplo claro de esto es que podemos saber muchas cosas sobre alguien, sobre un amigo, sobre un conocido. Podemos saber muchas cosas, pero aún así no conocerlos. ¿Por qué? Porque no estamos profundizando, no estamos llegando a esa verdad. Entonces, la información nos sirve. Necesitamos complementarla con una verdadera revelación. Y eso es lo que transforma el corazón. Ahora quiero que podamos buscar lo que dice la Biblia sobre la verdad. Y podemos empezar con Salmos 11:3, versículo 3. Quien lo encuentre podría ayudarme leyendo, por favor. Salmo capítulo 11, versículo 3. Gracias. Entonces podemos ver en este versículo que la verdad es el fundamento más fuerte y firme para una buena comunicación. Y que si no tenemos un fundamento sólido y fuerte, ¿qué pasa? Fácilmente se cae la edificación. Entonces tenemos que construir un fundamento fuerte, un fundamento sólido para poder mantener nuestra edificación, para poder mantener nuestra fe, para poder mantener toda nuestra vida como cristianos. Y ahora vamos a ir al break y después del break vamos a continuar con cómo construimos ese fundamento sólido.